Aunque la nieve no formaba una alfombra continua, sino solo ligeras capas en los espacios más despejados, no le fue difícil seguir el rastro durante varios kilómetros. Bienvenidos sean amigos, amigas, amantes de las historias de terror a esta cuarta parte en los jueves de Lovecraft. Vamos a seguir leyendo el libro, el relato y el cuento de Algernon Blackwood, el Wendigo. Así le pareció a él al menos. Sin embargo, lo cierto era que el pulso del agua junto a la tienda seguía marcando sin cesar el paso del tiempo. Cuando se dio cuenta de que estaba con los ojos abiertos y de que otro sonido acababa de irrumpir con solapado disimulo en el rítmico murmullo de las olas. Y mucho antes de comprender de qué se trataba, se agitaron en su interior vagos sentimientos de dolor y de alarma. Escuchó atento, aunque en vano al principio, porque los latidos de su pulso golpeaban como sonoros tambores en sus sienes. ¿De dónde provenía? ¿Del lago? ¿Del bosque? Luego, de repente, con el corazón en un puño, se dio cuenta de que sonaba muy cerca de él, dentro de la tienda, y cuando se volvió para oír mejor, lo localizó de manera inequívoca, a medio metro de donde él estaba. Era un sonido quejumbroso y défago. En su lecho de ramas sollozaba en la oscuridad como si fuera a partírsele el corazón, y se taponaba la boca con la manta para sofocar el llanto. Su primer sentimiento antes de pararse a pensar fue una punzante y dolorosa ternura. Aquel sonido íntimo, humano, oído en medio de aquella desolación, le movía a piedad, y era tan incongruente, tan enternecedoramente incongruente, y tan inútil. ¿De qué servían las lágrimas en aquella inmensidad cruel y salvaje? Imaginó a una criatura llorando en medio del Atlántico. Después, naturalmente, al recobrar mayor conciencia y recordar lo que había sucedido antes de acostarse, sintió que el terror comenzaba a dominarle y que se le helaba la sangre. «Défago», susurró con nerviosismo, haciendo esfuerzos por hablar bajo. «¿Qué sucede? ¿Se siente usted mal?» No obtuvo respuesta, pero cesaron inmediatamente los sollozos. Alargó la mano y lo tocó, y su cuerpo no se movía. «¿Está despierto?» Se le había ocurrido que podía estar llorando en sueños. «¿Tiene usted frío?» Había observado que tenía los pies destapados que le salían hacia afuera de la tienda. Extendió el doblez de su manta y se los tapó. El guía se había escurrido de su lecho y parecía haber arrastrado las ramas con él. Le daba apuro tirar de su cuerpo hacia adentro otra vez por miedo a despertarle. Hizo 1 o 2 preguntas más en voz baja, pero, aunque esperó varios minutos, no obtuvo contestación alguna, ni apareció ningún movimiento. Y después oyó su respiración regular y sosegada. Le puso la mano en el pecho y lo sintió subir y bajar pausadamente. «Dígame si le ocurre algo», murmuró, «o si puedo hacer alguna cosa por usted. Despiérteme inmediatamente si llegara a sentirse mal». No sabía qué decir, se dejó caer, sin dejar de pensar ni de preguntarse qué significaría todo aquello. Défago había estado llorando entre sueños, por supuesto. Algo la afligía. Fuera como fuese, jamás en la vida se le olvidarían aquellos sollozos lastimeros, ni la sensación de que toda la impresionante soledad de los bosques los escuchaba. Estuvo meditando durante mucho tiempo sobre los últimos sucesos, entre los cuales era este, en verdad el más misterioso, y aunque su razón encontraba argumentos satisfactorios con los que desechar cualquier eventualidad desgraciable, le quedó, no obstante, una sensación muy arraigada, extraña, a más no poder.
Pero el sueño, a la larga, siempre acaba por imponerse a cualquier emoción. Pronto se desvanecieron sus pensamientos. Se encontraba arropado, cómodo y demasiado fatigado. La noche era agradable y reparadora, y en ella se diluía toda sombra de recuerdo y alarma. Media hora más tarde había perdido conciencia y de todo cuanto le rodeaba, y sin embargo, esta vez el sueño, su gran enemigo, al embotarle la sensación de inminiscencia y anular el estado de alarma de sus nervios. Así como en algunas de esas pesadillas que se presentaban con terribles apariencias de realidad, basta a veces la inconsciencia de un simple detalle para poner de manifiesto la incoherencia y falsedad del todo. Del mismo modo, los acontecimientos que ahora se desarrollan, aún sucediendo en realidad, sugerían la existencia de un detalle que podía ser la clave de la explicación y que había sido pasado por alto en la confusión del momento. Todo aquello solo debía ser cierto en parte, y lo demás pura fantasía. En las profundidades de una mente dormida, algo permanece despierto, preparado para emitir el juicio. Todo esto no es completamente real. Cuando despiertes lo comprenderás. Y así, en cierto modo, le sucedía a Simpson. Los acontecimientos no eran totalmente inexplicables o increíbles por sí mismos, aunque formaban para el hombre que los veía y oía una sucesión de hechos horribles pero independientes, porque el detalle mínimo que podía haber esclarecido el enigma permaneció oculto y desfigurado, por lo que Simpson puede recordar, y fue un movimiento violento, como de algo que se arrastraba en el interior de la tienda, lo que lo despertó y le hizo darse cuenta de que su compañero estaba sentado muy tieso junto a él. Estaba temblando. Debían de haber pasado varias horas porque el pálido resplandor del alba recortaba su silueta contra la tela de la tienda. Esta vez no lloraba, temblaba como una hoja, y su temblor lo sentía a través de la manta. Défago se había arrebujado contra él en busca de protección, huyendo de algo que aparentemente se escondía junto a la entrada de la tienda. Por esta razón Simpson le preguntó en voz alta, con el aturdimiento del despertar, no recuerda exactamente qué, y el guía no contestó. Una atmósfera de auténtica pesadilla lo envolvía. Le embarazaba hasta impedirle moverse. Durante unos instantes, como es natural, no supo dónde se encontraba, si en uno de los anteriores campamentos o en su cama de Aberdeen. Estaba confuso y aturdido. Después, en el profundo silencio del amanecer, oyó un ruido de lo más extraño. Fue repentino, sin previo aviso, inesperado e indeciblemente espantoso. Simpson afirma que se trataba de una voz, acaso humana, ronca aunque lastimera, una voz suave y retumbante a la vez, que parecía provenir de las alturas y que al mismo tiempo sonaba muy cerca de la tienda. Era un bramido pavoroso, profundo, que, sin embargo, poseía cierta calidad dulce y seductora. Distinguió en él como 3 notas, como 3 gritos separados que recordaban vagamente y apenas reconocibles las sílabas que componían el nombre del guía. Défago. El estudiante admite que es incapaz de describir cabalmente ese sonido y que jamás había oído nada semejante en su vida, y en él se combinaban cualidades contradictorias. Él lo describe como una especie de voz lastimera y ululante como el viento, que sugería la presencia de un ser solitario e indómito, tosco y a la vez increíblemente poderoso.
y aún antes de que cesara la voz y se hundiera de nuevo en los inmensos abismos del silencio, el guía se puso en pie de un salto y gritó una respuesta ininteligible. Al incorporarse chocó violentamente contra el palo de la tienda, sacudió toda la armazón al extender los brazos frenéticamente para abrirse camino y pateó con furia para desembarazarse de las mantas. Durante un segundo, quizá dos, permanecieron rígido ante la puerta. Su oscuro perfil se recortó contra la palidez del alba. Luego, con desenfrenada rapidez, y antes de que su compañero pudiera mover un dedo para detenerle, se arrojó por la entrada de la tienda y se marchó. Y al marcharse, con tan asombrada rapidez que pudo oírse como su voz se perdía a lo lejos, gritaba con un acento de angustia y terror, como que al mismo tiempo parecía expresar un tremendo éxtasis de gozo. ¡Ay, mis pies de fuego, mis ardientes pies de fuego! ¡Ah, qué altura, qué carrera abrasadora! Y pronto la distancia calló sus gritos, y el silencio del amanecer descendió de nuevo sobre la floresta. Sucedió todo con tal rapidez que, a no ser por el lecho vacío que tenía junto a él, Simpson casi hubiera podido creer que acababa de sufrir una pesadilla. Pero a su lado sentía aún la cálida presión del cuerpo desaparecido. Las mantas estaban todavía en un montón. En el suelo la misma tienda temblaba aún por la vehemencia de su salida impetuosa. Las extrañas palabras, propias de un cerebro repentinamente trastornado, resonaban en sus oídos, como si las oyera todavía a lo lejos. No eran únicamente los sentidos de la vista y el oído los que denunciaban cosas extrañas a la razón, ya que mientras el guía gritaba y corría, pudo captar un olor extraño y acre que había invadido el interior de la tienda. Y parece que fue en ese preciso momento, despabilado por el olor atosigante, cuando recobró el ánimo, se puso de pie de un salto y salió de la tienda. Con eso terminamos esa parte del relato, el Wendigo, siempre olvido cuál es la pronunciación. Si respetamos los acentos es Wendigo, pero no sé por qué, creo que sí es Wendigo. Entonces, sin más que agregar, muchísimas gracias por escucharme. Espero les estén gustando estas historias y nos vemos para seguir con el relato en el siguiente jueves de Lovecraft. Sin más que agregar, soy su amigo César Feria. Me despido.